y donde dice si ella te llama mañana, al mediodía y en la noche, día tras día, tras día, tras día. Bueno, no había, no habían celulares, no había ningún método de comunicación como hoy, ¿no? Y eso revela, pues, un vínculo particular, intenso, eh, quizá teñido de celos, de inseguridad, de, de un vínculo muy, muy, muy anómalo, ¿no? Y fíjense, ahí dice, para ayudarla en su ansiedad neurótica crónica, indíquele estelacine es un antipsicótico, un antipsicótico de alta potencia, ¿no? Algo similar al haloperidol, ¿no? Al haloperidol. Bueno, y ustedes recuerdan, los antipsicóticos en la época auroral, hace 40, 50, 60 años, se denominaban tranquilizantes mayores. ¿Qué significa esto? Que al margen de que un individuo esté o no psicótico, lo calmaban, es verdad, lo sosegaban, ¿no? Allí está la pertinencia del estelacine como antipsicótico para calmar estas angustias, estos celos, esta eh, conducta repetitiva de monitorear dónde está la pareja, ¿no? Hoy que hay estados de WhatsApp, ¿no? Eh, y otros artilugios, sin duda es diferente, pero el estelacine sigue siendo un antipsicótico que, imagínense, se usaba en estas situaciones, ¿no? Miren esos rostros demudados, diferentes, con múltiples emociones. Las neurosis, que es el tema que abordaremos hoy, eh, como ustedes saben, han desaparecido de las clasificaciones eh, psiquiátricas desde el DSM-4 y el CIE-10, ¿no? Pero eso no significa que los seres humanos en nuestro entorno ya no tengan estas características, ¿no? Al contrario, en nuestro quehacer siempre vamos a encontrar individuos infelices que viven abrumados por problemas nimios, sufren con frecuencia ansiedad, desmoralización, y su vida está llena de pequeños o grandes temores, rarezas o extravagancias que amargan, ¿no? Condenan su existencia o las de los que les rodean. Este es un hecho que no podemos desconocer al margen de cualquier sustento teórico que apoye nuestras creencias o nuestras conductas de clasificación. Siempre vamos a encontrar esto. Personas que sufren, ¿no? Que padecen eh, por una serie de circunstancias muy cercanas a su personalidad, ¿no? Y que no podemos ignorar, so pena de que queden aisladas de los avatares de la existencia común y corriente. Este término, neurosis, no es reciente, de hecho, Bumke es un autor clásico, ¿no? De la época, pues, freudiana incluso, nos dice que en la historia de la medicina ningún término ha creado tanto confusionismo, ningún concepto ha sufrido evoluciones tan grandes como el de neurosis. Por lo tanto, el vocablo neurosis debemos asumirlo como preñado de significaciones y a la vez de conceptos eh, dispares, equívocos y que podrían responder a diferentes
eh, teorías o ámbitos, ¿no? La clasificación que todos conocemos de psicosis versus neurosis sigue siendo válida siempre en todos nuestros quehaceres rutinarios y de valoración diagnóstica y terapéutica, ¿no? Recordemos, desde luego, que eh, en la neurosis, en ese amplio ámbito de las neurosis, no existe una alteración fundamental en el juicio de realidad. El individuo persiste en comportamientos y patrones de pensamiento que son contraproducentes a la hora de alcanzar los propios objetivos, aspiraciones y fuentes de placer, bienestar. O sea, el individuo no está psicótico, pero su capacidad de afrontar, asumir el entorno, eh, resulta insatisfactoria, ¿no? Resulta insatisfactoria, pobre, incompleta, ¿no? De tal manera que estos patrones de pensamiento eh, resultan improductivos, negativos, para alcanzar las aspiraciones y fuentes de placer y bienestar. Esta es una viñeta, seguramente ustedes habrán visto, Sensibilidad y Sentimiento, una simpática novela de Jane Austen, ¿no? Ya con más de una versión al castellano, ¿no? Y fíjense ahí, este personaje le dice a su esposa, ¿no? Respecto a las quejas consuetudinarias, repetidas, de tipo nervioso, dice, ¿no? La esposa le dice, parece que usted se goza mis molestias, ¿no? No tiene compasión por mis nervios. Y el esposo, en cambio, la repone, le replica, usted se equivoca, mi querida señora. Yo tengo mucho respeto por sus nervios, ¿no? Sus nervios son viejos amigos y conocidos míos, ¿no? Este es una obra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y lo que revela es que desde aquella distante época, ¿no? Siglo, eh, esto es el siglo XVIII, ¿no? O sea, los años 1700, ¿no? Habían este tipo de disparidades, problemas, ¿no? Entonces, el término neurosis que todos conocemos hoy es un concepto y un término con una muy larga historia. Hoy, ¿a qué se refiere la neurosis? A lo funcional, a lo psicógeno. Aquí hay un pequeño defecto. Ahí está, sin lesión, efectivamente, sin lesión. Y este término se articuló, se organizó en función de un hallazgo negativo, ¿no? Si no había un daño orgánico precisable con la medicina de esa época, ¿no? O sea, hallazgos histopatológicos básicos, elementales, ¿no? Se podía adjudicar el problema a una situación funcional, psicógena, sin lesión y opuesta a la psicosis y a lo orgánico. Las neurosis, como vamos a ver,
Se trata de los cuadros que con más frecuencia se presentan ante el psiquiatra, ¿no? Estos hechos han entrado al venero de nuestro trabajo desde la época de Freud, ¿no? Antes de Freud, uno podría pensar que el trabajo era sobre todo eh, derivado de las tendencias de Kraepelin, ¿no? O de Bleuler, o sea, pacientes manicomiales, severos, ¿no? En realidad, cuando Freud eh, abarca y asume estos fenómenos, vamos a encontrar una nueva perspectiva de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, en la neurosis parece existir un núcleo común al pensamiento y comportamiento neuróticos. O sea, los neuróticos tienen una manera diferente, distinta y muy particular en que piensan y sienten. ¿No? Esta es una viñeta, desde luego, pero nos da una perspectiva. Dice, ¿por qué me siento tan molesta? Por sentirme culpable, por sentirme avergonzada, por sentirme asustada. ¡Nice! Dice el terapeuta, ¿no? Como pueden ver, la persona abrumada por sus sentimientos está en un círculo vicioso negativo, ¿no? Dice, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento avergonzada? ¿Por qué me siento dolida? ¿Por qué me siento asustada? ¿Por qué me siento afectada? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Como pueden ver, hay una serie de sentimientos negativos respecto a una emoción en particular. El término neurótico, como todos ustedes deben saber, se puede emplear de manera muy peyorativa en nuestro entorno, ¿no? Para aludir a una confusa mezcolanza con elementos de simulación, rareza, falta de colaboración, debilidad de carácter o incluso mala voluntad, y que ha calado en el lenguaje coloquial de la población general. Es importante recordar esto porque efectivamente pueden haber terminologías equívocas, confusas, que nos pueden desconcertar e impedir que hagamos nuestro trabajo adecuadamente. Ahí está el origen del término. El origen del término en su época primitiva era correspondiente a lo psicógeno. Con el tiempo, esta naturaleza se va modificando, pero sin perder su esencia, ¿no? Ese señor Cullen, ¿no? Un médico de Edimburgo, designó con el término neurosis a las afecciones neurológicas, pero funcionales, fisiológicas y sin fiebre ni lesión. Poco tiempo antes, este precursor de Cullen, Robert Witt, adjudicó el calificativo de nerviosas a las enfermedades que, debido a una sensibilidad inusual o estado anormal de los nervios, estaban producidas por causas que en personas de constitución sana no tenían tales efectos, o al menos eran mucho, 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 mucho menos. Aquí podemos ver que eh, la descripción de los procesos eh, de la
conducta, de la abolición, ¿no? Suelen rematarse en un estado de impotencia, ¿no? Ya se describe esto, pero al final no se traduce en un hecho objetivo, ¿no? Las enfermedades nerviosas tienen estas características, pero al final no pueden expresarse con características individuales y por sí. Ahí, por ejemplo, están las clasificaciones de las neurosis, ¿no? En esa época eran valientes estos términos porque se derivaban de las clasificaciones botánicas. Mire, ahí a la izquierda están las clases, más abajo están las órdenes y finalmente están las especies, ¿no? Clases, órdenes y especies, ¿no? Pues obvio, estos temas requieren eh, una preparación y presentación muy delicada, ¿no? Muy sofisticada. Como es obvio, en aquella época los términos eran muy primitivos y a medida que se iban desgajando, ¿no? De la terminología clásica, habían fenómenos que ya no correspondían a los fenómenos fisiopatológicos de aquella época. ¿Qué significa? Que a medida que tú con eh, con los instrumentos clínicos que correspondían, ¿no? Los casos clínicos, el análisis fisiopatológico, ibas asumiendo esos casos, lo que quedaba era simplemente terminología eh, fisiológica o patológica, ¿no? Pero ya no hubo una comprensión abarcativa y amplia del fenómeno. Ahí está lo mismo que hemos mencionado. Si bien estos datos han ido preñándose de significación a lo largo del tiempo, en el último siglo, si usted asume estos términos, debemos entender que va a haber tres notas proteiformes, ¿no? Apariencia clínica, o sea, que es compartida por múltiples hechos, mecanismos de disfunción sin lesión clínica objetivable y carácter de padecimiento nervioso general y no localizable orgánica. Ahí están las tres etapas en la historia del concepto de neurosis. Este es lo más básico, ¿no? Que implicaba una disfunción nerviosa, ¿no? Funcional, psicosomática, sin anatomopatología. Fíjense lo temprano que fue este hallazgo, porque eso es antes del siglo XIX. La segunda etapa, que abarca un ámbito ya relacionado con la personalidad. ¿Qué significa esto? El conjunto de motivos, pulsiones que corresponden a la vida de cada individuo, ¿no? Por eso dice cambio funcional global,
sistemas vegetativo y endocrino. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa que viene desde Freud para adelante, donde se involucra la biografía y la posibilidad de un fracaso ante un conflicto interno o externo. Esto enriquece la perspectiva longitudinal de los padecimientos neuróticos por cuanto implican el hecho de una biografía, o sea, quién es quién está detrás de esto, quién está sufriendo esto, ¿verdad? Por lo tanto, para abreviar, la neurosis es una reacción psicopatológica a un estrés percibido de manera aguda o continua y que se expresa en emoción o comportamiento que resulte inapropiado para enfrentar dicho estrés. Fíjese, aquí están los dos componentes tradicionales, ¿no? Reacción a un estrés y una adecuación a un estrés. Aquí se asume que hay una reacción, pero que no está proporcionada al estrés que se debe experimentar. Como diría Henry A., ¿no? El psicopatólogo y psiquiatra francés, las neurosis son enfermedades de la personalidad, fíjense, qué importante porque aquí alude a la personalidad, caracterizadas por conflictos intrapsíquicos que inhiben las conductas sociales, ¿no? Y ahí está. Tres etapas en la historia del concepto neurosis, ¿no? Desde Cullen, y luego Charcot y luego Freud. Entonces, ahí están las alternativas de definición para eh, las neurosis, ¿no? Que estamos estudiando, ¿no? Por lo tanto, este es un tema de estrés, de conflicto, y que aborda lo interpersonal, ¿no? O sea, si queremos estudiar esto de manera más detenida, vamos a encontrar este tipo de patología. Debemos recordar que es distinto y no confundir una ansiedad normal de una ansiedad patológica. La ansiedad normal es la que la mayoría de ustedes, de nosotros, podemos tener en circunstancias X y Z constructivas y que forman parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Mientras que la ansiedad patológica, como debemos ver, ya involucra situaciones negativas, fastidiosas, problemáticas y deleterias de la existencia cotidiana. Por lo tanto, la combinación de depresión, ansiedad y rasgos anormales de personalidad no debiera entenderse como comorbilidad, sino como consanguinidad.
Es decir, manifestaciones diferentes, pero de una misma consideración. Como de una misma consideración, esto es sumamente importante para que nuestros pacientes no estén pues en una situación vulnerable, ¿no? Con sus ropas tradicionales, con sus eh, disfraces. El estrés es un término que depende de Hans Selye, ¿no? No debemos olvidar. Hans Selye usó ratas y las expuso a situaciones extenuantes, traumatismos, drogas, etcétera, y esas respuestas debían ser entendidas como parte de un estrés, ¿no? A eso lo llamó síndrome general de adaptación, ¿no? O sea, un individuo, una ratita, sufre ante el estímulo aversivo, hipertrofia e hiperactividad suprarrenal y adrenérgica. Esto se puede mantener a lo largo de un tiempo, pero si se mantiene, llegaremos a la fatiga, a la enfermedad y a la muerte. Muy bien, aquí podemos ver la respuesta de buen y mal ante situaciones de estrés, desde la reacción aguda hasta el estado de agotamiento. Son fenómenos que no forman parte de la existencia cotidiana de los individuos, ¿no? Ahí está, ausencia de estrés positivo y exceso de estrés. O sea, hay un nivel promedio, ¿no? Hay un nivel promedio adecuado para el desenvolvimiento de las personas ante las demandas de la vida cotidiana. Ahí está. Esa es una buena definición, ¿no? El individuo neurótico se define como alguien incapaz de afrontar los problemas o capaz de afrontarlos únicamente con un esfuerzo supremo y un estrés considerable. Están los caracteres de la neurosis. Esto depende de la personalidad, es un fracaso en el ajuste del riesgo psicofísico a la realidad y las manifestaciones morbosas de la neurosis tienen estructura fenomenal y dinámica determinada y distintiva. Ahí está el concepto freudiano de la clínica de estas neurosis.
obviamente hay algo que ustedes no pueden ignorar, que es cómo las neurosis se adaptan al estilo de vida que cada sociedad posee, ¿no? Antes había las cuestiones gruesas de etiología conversiva y luego las cuestiones más finas, ¿no? De rechazo al propio cuerpo, rechazo a la propia imagen corporal y finalmente la sensibilidad química múltiple, fíjense, que son personas que tienen una exacerbada inmovilidad, pero pueden captar ese ámbito negativo, ¿no? Estoy captando, estoy asumiendo, ¿no? Ya no tengo otra explicación, pero esta es la que yo poseo. Vamos a ver, el neuronicismo tiene una serie de características importantes relacionadas con la personalidad de los individuos. Ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad, ¿no? Esto no es bueno ni malo, sino simplemente un hallazgo de la personalidad. Por lo tanto, debiéramos más que pensar en eh, individuos neuróticos y normales, debiéramos pensar en personas con alto neuroticismo y bajo neuroticismo, ¿no? Porque esta distribución es más cercana a lo que somos y vivimos. Todos podemos llegar, dependiendo de las circunstancias, a presentar una clínica neurótica según la intensidad de las circunstancias ambientales. Por ejemplo, llevemos distinguir un individuo con personalidad de base severamente neurótica solo requerirá un estresor leve para expresar sintomatología de ese tipo, ¿no? Ahí como se puede ver en la gráfica. Si el estrés es muy intenso al lado izquierdo, aparecerá una reacción neurótica y hacia el lado derecho, en cambio,
Si la personalidad neurótica es muy intensa, aún sin estrés muy intenso, asomará la personalidad neurótica. Esto es un poco de lo mismo, este es un cuadro de Vallejo Ruiloba, donde podemos ver la pequeña distinción entre neurosis y reacciones neuróticas, ¿no? Neurosis y reacciones neuróticas. Neurosis cuando la personalidad de base es muy cuantiosa y reacciones neuróticas cuando el componente exógeno es muy marcado. Por lo tanto, las neurosis no debemos entenderlas como patologías per se, ¿no? Son eventos dimensionales con clínica cuantitativa, curso crónico con fluctuaciones, pronóstico variable e importante tratamiento psicoterapéutico, es claro que no deberíamos olvidar, ¿no? El componente psicoterapéutico de estas patologías. Ahí está. Todo lo que puede significar las neurosis, ¿no? Por sí mismas. Ese es un diagrama de Bejo-Loba, donde podemos asumir cuando el devenir del manejo de las situaciones que requieren un afronte puede ser exitoso, ¿no? Con los mecanismos de defensa, o si estos fracasan, estaremos ante una clínica neurótica, ¿no? Personalidad neurótica versus clínica neurótica. Obviamente uno podría decir, no hay una marcada diferencia entre uno y otro. Sí, desde luego que no hay. Pero para fines didácticos estamos estableciendo esta categoría. Estos fenómenos podemos caracterizarlos, ¿no? De esta forma, ¿no? Alteraciones de la vivencia del individuo neurótico, alteraciones de la experiencia de uno mismo, del humor, síntomas corporales y de las relaciones interpersonales. Las alteraciones de experiencia de uno mismo involucran una serie de fenómenos negativos respecto al autoself, ¿no? Baja autoestima, indecisión, miedo al fracaso, alteraciones del humor, ¿no? Ansiedad, depresión, susceptibilidad, inestabilidad e irritabilidad. Mientras que en síntomas corporales, una serie de elementos como gastritis, dispepsia, dolor articular, etcétera, y que no debieran a priori adjudicarse a un problema psiquiátrico. No, no, eso sería un gran error, lamentablemente hoy en día muy frecuente. Y alteración de la experiencia de las relaciones interpersonales. O sea, el individuo neurótico tiende a buscar y a perpetuar relaciones negativas en su vida, ¿no? Que perpetúan estos vínculos patológicos, estos vínculos anómalos. Por lo tanto,
Ustedes van a revisar el síndrome neurótico general, ¿no? Fíjense, esto es una imagen de la ansiedad generalizada, ¿no? En la época del COVID, ¿no? Todos sabemos que había un nivel elevado de ansiedad para todos los individuos, ¿no? Todos los individuos. Pero habían algunos que tenían un nivel más elevado que otros. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que todos ustedes han conocido en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, la elevación de nivel de ansiedad. O sea, en la elevación del nivel de ansiedad, cuando se suman factores, ¿qué lleva? Bueno, un trastorno de ansiedad generalizada. Finalmente, este señor, que se llama Peter Tyler, no, yo no lo conocía, les presento. Es uno de los propugnadores del síndrome neurótico general. ¿Qué significa? Que debemos rescatar y defender la posibilidad de que exista, ¿no? Un cuadro eh, que significa lo que es la neurosis, al margen de la historia, de todas las posibilidades previas en la historia de la psiquiatría. Por ejemplo, hay una escala del síndrome neurótico general, ¿no? Eh, es muy interesante cómo hoy se ha descartado y se repudia la presencia de síntomas depresivos y ansiosos a la vez, ¿no? Se asume que eso es incongruente, inadecuado, etcétera, ¿no? Ha quedado como como un eh, eh, aspecto excluyente, ¿no? El trastorno mixto ansioso depresivo, F31.2, ¿no? Como algo eh, raro, inadecuado. Cuando en realidad cualquiera que tiene un poco de práctica va a haber un montón de pacientes con síntomas ansiosos y depresivos. Entonces, este Peter Thayer quiso y ha propuesto que el síndrome neurótico general aborde precisamente este tipo de patologías, ¿no? Eh, la coexistencia de síntomas ansiosos y depresivos en un mismo individuo, ¿no? Recordemos que la neurosis no será accesible, ¿no? Fácilmente porque forma parte de la biografía del individuo. El concepto de neurosis es muy útil, ¿no? Para entender la angustia y el sufrimiento humano que no se pueden reducir a una entidad nosológica más específica. De hecho, la fragmentación de las neurosis pretende destruir un concepto que era muy amplio, muy vago, muy operativo, muy necesario, pero que se refiere a la necesidad de narrar ese dolor existencial
que se confunde con la zona de sombra de la persona humana, ¿no? Un concepto que en la clínica era fundamental porque recoge una realidad con que la medicina ha tenido que lidiar desde su origen mismo, por muy difícil que resulte el objetivarla. Un concepto que no cabe en los rigores cuantitativos del método científico experimental, pero que se refiere a la realidad, poco teórica, muy concreta, poco formalizable, muy humana, poco operativa, muy resistente, del sufrimiento personal, irreductible a datos empíricos, pero siempre unido a la propia naturaleza simbólica, cultural, social, lingüística, emocional y biográfica del ser humano. Por lo tanto, el término neurosis es una categoría genérica útil en la nosología psiquiátrica. Así es, ¿no? Las clasificaciones excluyen una serie de términos por fines de una u otra categoría, pero los síndromes de esta naturaleza no tienen por qué desaparecer a lo largo del tiempo, ¿no? Pueden cambiar de un síndrome a otro, presentar comorbilidad, estados mixtos e intermedios. Concentrarse totalmente en síndromes por separado aumenta esta confusión. Aceptar una categoría genérica y unitaria con varios elementos de psicopatología común resulta útil para la comprensión. El término neurosis lo vamos a excluir, lo vamos a soslayar, lo vamos a patear de nuestras clasificaciones, pero sigue siendo valioso y fructífero, como este artículo, que no es reciente, ¿no? Dilemas contemporáneos de la nosología psiquiátrica, el caso de las neurosis. Este señor, quizá algunos de ustedes no lo reconozcan, es Marcel Proust. Marcel Proust, no, no es el doctor Céspedes. ¿Y qué dice Marcel Proust? Todo aquello que conocemos de grande proviene de los nerviosos. Son ellos y no otros quienes han fundado las religiones y compuesto las obras de arte. El mundo nunca sabrá todo lo que se les debe y sobre todo lo que ellos han sufrido para darse. Apreciamos la fina música, los bellos cuadros, mil delicadezas, pero no sabemos lo que ellas han costado a quienes las inventaron, de insomnios, de llanto, de risas espasmódicas, de urticarias, de asmas, de epilepsia, de una angustia de morir que es peor que todo eso. Bueno, los hombres buenos son sus propios enemigos. ¿Qué significa? En realidad, el lado positivo de ser neurótico es un individuo muy responsable, muy consciente, muy de todos sus deberes y de todos sus hechos. Cuando eso se exacerba, obviamente, ya se traduce en dolor de cabeza, gastritis, insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ser neurótico, como vamos a ver, no es ni bueno ni malo, ¿no? No es ni bueno ni malo. Allí hay dos textos que circulan. De hecho, uno de ellos lo recomendaba el Papa Francisco, ¿no? Ser neurótico no es sino una manera de ser, una manera de vivir. Y debemos entender esto como una forma de existir y saber manejarla en sus extremos patológicos,
porque todo aquello que se desvíe, ¿no? De la campana de Gauss será anómalo, problemático y disfuncional. Pero por sí mismo, ser ansioso como una persona que cuida, que asume las cosas a pecho, que asume las cosas con toda integridad, a plenitud, a pecho, y que no quiere que nada se desvíe, a priori no es patológico, sino una manera de llevar las cosas. Todo aquello que se aparte para un lado o para el otro, seguramente será generador de dificultades y de problemas. Muy bien, les agradezco por su presencia. Muchas gracias por esta eh,